chicos? Muy buen día están teniendo todos ustedes. Sean bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra materia clasificación de los trastornos mentales. Vamos comenzando con la segunda parte de la fase uno, llamada la salud y la enfermedad psicológica, el manejo de casos clínicos e historias clínicas. Muy bien. Mi nombre es Laura Janet Cadena Cisneros. Por aquí les dejo mi número telefónico y mi correo. Vamos a establecer primero, llegando una serie de cosas que nos van a permitir trabajar de la mejor manera en esta segunda parte de nuestra primera fase. Como aspecto principal es que las tareas se entregan en horario laboral por correo. Dudas y cualquier tipo de emergencia que llegaran a tener, tanto respecto a los trabajos como quizás personales en lo que yo les pudiera llegar a ayudar, son por teléfono, de preferencia en horario laboral. Y de igual forma por mensaje o vía WhatsApp. Muy bien. En esta ocasión, como ya les comentó mi compañera, pues vamos a estar trabajando a distancia. Yo, como su segunda docente, les recomiendo que envíen todos sus trabajos en tiempo y forma, investiguen, infórmense de manera constante y les deseo mucha suerte en el curso, en esta segunda parte de la fase. Muy bien. Vamos a establecer a partir de aquí, una vez que establecimos, por así decirlo, las reglas, los propósitos y los objetivos de la sesión del día de hoy. Espero que se encuentren en un lugar cómodo, óptimo para aprender, para participar, para tomar notas. Esto es sumamente importante, tomen notas. Si se les solicita que trabajen de manera simultánea a la sesión, a la videoclase, tómenlo en cuenta, estén en un lugar tranquilo, que en donde no haya tanto ruido, en donde estén cómodos, tengan por ahí a su alcance un poco de agua o algo con lo que pudieran hidratarse. De preferencia estén descansados. Sabemos que muchas veces no es tan sencillo eh, cumplir con este pequeño requisito, pero es lo óptimo. Tómenselo con calma, quédense con la idea de que vamos a aprender el día de hoy y vamos a poner en práctica lo aprendido previamente también. Sumergiéndonos en el propósito, vamos a trabajar sobre los temas de enfermedad o de anormalidad y de normalidad psicológica. También vamos a tocar un poco los trastornos que se pueden presentar y vamos a trabajar con los casos psicológicos desde diversas perspectivas. Aprenderemos a identificar lo antes mencionado, a diferenciar entre salud y enfermedad y a generar un cuadernillo del reporte psiquiátrico. También vamos a tener otra serie de actividades y evidencias, pero esas las vamos a comentar más adelante. Hay que recordar que tenemos el tiempo suficiente para realizarlas. Muy bien, la orden del día. Vamos a presentar, bueno, los propósitos y los objetivos, ¿no? La introducción a la clase y los temas, enfermedad psicológica, normalidad psicológica y salud, trastornos psicológicos y casos, y el tema de los cuadernillos. Muy bien. Una vez presentado todo esto, vamos a proceder a avanzar ya con las temáticas. Como estudiantes de la Facultad de Psicología, sabemos o tenemos una noción de lo que es enfermedad psicológica o mental. Tenemos una noción de los trastornos o a la fecha los deberíamos de tener. De igual forma, estas son cosas que muy seguramente ya conocemos, ya hemos visto, pero vamos a sumergirnos una vez más, vamos a empaparnos de toda esta información, vamos a refrescarla
para poder seguir y proseguir con todas las actividades que nos esperan, con todas estas evidencias de nuestro aprendizaje. Muy bien, la enfermedad mental, también denominada como trastorno de salud mental, son aquellos trastornos que afectan severamente el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Algunos ejemplos que ya conocemos, ya hemos trabajado con ellos, serían la depresión, los trastornos de ansiedad, los de la alimentación y todos los comportamientos adictivos o compulsivos. A la fecha, yo creo que todos como jóvenes adultos conocemos al menos a una persona que tenga alguna enfermedad psicológico-mental y también podemos ser nosotros mismos. Hay que destacar y entender que las enfermedades psicológicas o mentales no son para estigmatizarlas, no son para juzgarlas. Como ustedes como futuros licenciados en psicología o como futuros terapeutas, algunos de ustedes, pues nuestro principal propósito debe ser acabar con toda esta cuestión, ¿no? Que más adelante vamos a estar viendo también, pero vamos a tomar toda esta información con esta mentalidad, con la mentalidad profesional que hemos tenido hasta la fecha, sin juzgar, con todas las ganas de aprender del mundo. Entonces, seguimos aquí con los síntomas más comunes que se pueden llegar a presentar. Esto ya lo hemos visto, pero vamos a refrescar. Dentro de las enfermedades o los padecimientos de tipo mental, sabemos que muchas personas manifiestan problemas, pues de vez en cuando. En realidad, todos los seres humanos podemos llegar a presentar algo, pero un problema de nuestra salud mental se va a convertir en una enfermedad cuando los signos y los síntomas se hacen permanentes, causan estrés y afectan la capacidad de funcionar normalmente. Los principales síntomas o los más comunes los vamos a identificar como tristeza o desánimo, pensamientos confusos, falta de concentración, miedo excesivo e irracional o fobias, cambios radicales de humor, alejamiento de las amistades y de los familiares, cansancio extremo, delirios, violencia de igual forma extrema, incapacidad de comprender a otros, pensamiento suicida y adicciones severas. Hay una serie de síntomas más que pudieran volverse en síntomas un poco más específicos para lo que es ciertos padecimientos, ciertas enfermedades, que al final más adelante estaremos viendo, tanto en esta clase como en nuestras clases posteriores. Este apartado nos incumbe en sobremanera y vamos a ver por qué. Para nosotros poder tratar con un paciente y sobre todo diagnosticar o manejar un caso clínico, paciente, repito, lo que sea, es importante tener bastante presentes estos síntomas. Sabemos que actualmente hay muchísima información que es brindada al público en general, porque gracias a, a todos aquellos que se han dedicado a romper con tabúes, con estigmas, pues la salud y la enfermedad mental todavía, perdón, suele tocarse un poco más, ¿no? Los temas, y eso es bastante positivo, bastante bueno. Pero nosotros como licenciados en psicología es importante tener presentes todos estos aspectos, todos estos síntomas, porque nos van a ayudar a ir generando esta historia clínica, a ir generando
pues un diagnóstico como tal, ¿sí? Ay, discúlpenme. Vamos a continuar con las causas más frecuentes. Voy a mover un momento el cuadro en donde aparezco yo para poder explicarles las causas. Tenemos aquí tres, que serían las principales. Atributos hereditarios, exposición ambiental anterior al nacimiento y la química del cerebro. Como hemos visto, eh, las enfermedades mentales suelen ser hereditarias. Es más frecuente en las personas cuyos parientes cosanguíneos también las padecen. Ciertos genes también pueden aumentar el riesgo de contraer una enfermedad mental y la situación de vida en particular puede desencadenarla. Estos aspectos ah, perdón, situaciones de la vida que los pueden agravar, los vamos a ver un poco más adelante. Pero hay genes que nos predisponen a estas enfermedades. Muchas veces se ha visto y hemos tenido la oportunidad de observar en clases que la esquizofrenia suele ser bastante, tener un factor bastante alto de herencia, y la depresión, la ideación suicida, que es parte de la depresión, también la ansiedad. Además de ser genéticos, son aprendidos. Hay que recordar también esto. ¿A qué se refiere la exposición ambiental anterior al nacimiento? Bueno, factores de estrés ambientales, enfermedades inflamatorias, toxinas, drogas o alcohol en el útero pueden asociarse en algunos casos con la enfermedad mental. Sabemos como personas que el cuidado en el embarazo no es un juego. La toma del ácido fólico es importante. No consumir sustancias nocivas es sumamente importante porque esto daña el cerebro del bebé, causando enfermedades mentales posteriores en el niño y en el adulto. La química del cerebro. Todo tipo de enfermedad mental hereditaria, de nacimiento, genética, pues evidentemente afecta al cerebro, pero cuando la química de nuestro cerebro se desbalancea, los neurotransmisores, que son sustancias químicas que se encuentran naturalmente en el cerebro, que son aquellas que transmiten señales a otras partes del cerebro y del cuerpo, se dañan, se dejan de transmitir. Suelen ser también hormonas, la falta de producción de las hormonas como la oxitocina, etcétera, 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 pues afectan, ¿no? Continuando, hay que entender y comprender que cuando las redes neurales que contienen estas sustancias químicas se ven alteradas, la función de los receptores nerviosos y de los sistemas nerviosos, discúlpenme, cambia, lo que genera la depresión y otros trastornos emocionales. Esto es importante definirlo, obviamente que se defina por un profesional, ¿no? Que somos nosotros dentro de la facultad de psicología. También el neurólogo es el que se encarga de todas estas cuestiones. Cómo funciona el cerebro, la química, la parte más funcional, porque sabemos que hay emociones dentro de la depresión, pero también hay que aprender a determinar si es químico, si es circunstancial, si es hereditario y si es de todos estos aspectos que estamos mencionando el día de hoy. Cuando hay un desbalance en las sustancias y hormonas que se producen en el cerebro, hay afectaciones severas: depresión, ideación suicida, esquizofrenia, alucinaciones, delirios. No hay esa como capacidad de poder decir estoy presente. También hay mucha disociación o suele haber mucha disociación.
Muy bien. Vamos a continuar ahora. Una vez más voy a mover un poco hacia acá la ventana en donde se proyecta mi imagen. Vamos a ver los factores de riesgo y las complicaciones, hablando de las enfermedades mentales. Como ya habíamos comentado, los antecedentes de un pariente cosanguíneo, el factor hereditario, el estrés excesivo respecto a cosas como problemas en la casa, deudas, problemas económicos, estrés excesivo en el trabajo, sobreexigencia, el burnout también, que es esta problemática en donde te sobreexiges como estudiante o como trabajador y llega un punto en el que ni el cuerpo ni la mente pueden más. Las enfermedades crónicas, ¿a qué se refiere esto? Cuando hay una enfermedad crónica o terminal, el paciente como tal presenta eh, trastornos psicológicos y mentales debido a, bueno, puede haber una depresión, puede haber delirios, puede haber cuestiones aquí que afecten a la mente por su condición física. Evidentemente no es fácil, no es sencillo verse a sí mismo enfermo, incluso muriendo de poco en poco. En la que más suele presentarse, según diversos autores, es en la diabetes, pero por el desbalance químico cerebral que hay, es una de las principales, pero considero como profesional que hay enfermedades crónicas diversas que evidentemente causan depresión debido al verse a sí mismo desgastándose, etcétera. También las experiencias traumáticas y la negligencia en la infancia. Toda experiencia que nos haya causado un trauma puede ser algún factor de riesgo o algún factor así como de predisposición. Como hemos visto y como sabemos, hay cuestiones o cosas que pueden provocar un quiebre psíquico. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, eh, cosas sumamente fuertes, cosas que se nos escapan a veces de las manos, por ejemplo, algún accidente muy fuerte, algún ver algo impactante como la muerte de alguien, trágica, estar en la guerra suele ser uno de los principales factores de riesgo. Y la negligencia en la infancia junto con las experiencias traumáticas se refiere a, bueno, si el niño es abandonado, si el niño es maltratado, evidentemente va a ser un factor de riesgo grande para que se desencadene una enfermedad mental si el niño es golpeado. Eh, puede ser por el mero abuso y por el mero trauma y también si es golpeado, pues obviamente en la zona del cerebro, ya que sea un daño orgánico como tal, también puede llegar a darse el caso. Todo tipo de experiencias traumáticas. Me gustaría que conforme están escuchándome el día de hoy, en esta videoclase tan especial y tan dinámica, aunque no podamos estar todos presentes, que en el chat fueran adjuntando cuáles creen ustedes que sean experiencias traumáticas. Si han vivido una, si creen que X cosa es una experiencia traumática o si conocen a alguien que haya vivido una experiencia traumática, también adjúntenla en el chat. Esto sería como para retroalimentación de todos nosotros, para que lo estemos viendo ahí conforme la clase avanza. Las complicaciones que se pueden llegar a dar en, en los trastornos y enfermedades mentales. Permítanme un segundo, discúlpenme, pero tengo mascotas y suelen hacer mucho ruido, es casi inevitable. Son la infelicidad, discúlpenme, crean infelicidad,
crean conflictos en las relaciones, crean aislamiento de todos los seres queridos y de todos los amigos, crean un abuso de sustancias, aunque el abuso de sustancias cause enfermedades mentales o cause quiebres psíquicos, la depresión, la ansiedad y algunas enfermedades como tal mentales, pues nos orillan como seres humanos a abusar de sustancias quizás para huir de la realidad, cosas de este estilo, ¿no? Los principales efectos de las drogas son como de alucinación, de disociación. Entonces, buscando un escape de la situación, nos orilla al abuso de sustancias como tal. Pobreza. ¿Por qué pobreza? Porque hay un desprendimiento de la realidad en algunas enfermedades mentales severo, en donde suele perderse todo lo que se tiene, ¿sí? Y esto, por ejemplo, lo vemos con cuestiones tan sencillas como el vagabundo de la colonia, al que le dicen loquito, ¿no? Ahí por donde viven o donde vivimos muchas veces. Hay un desprendimiento de la realidad tan severo que se llega a la pobreza, al descuido total, ya no saben dónde están, quiénes son. Evidentemente no se puede ni administrar, ni trabajar, ni hacer todas estas cosas que son de adultos como tal, de un adulto sano. También el daño a sí mismo, emocional, físico, el cortarse, el lastimarse y todas estas cuestiones que tienen que ver con el daño a sí mismo. Comportamientos autodestructivos, el ir hacia relaciones autodestructivas, el autosabotaje, todo aquello que podamos llegar a hacer tanto físico como emocional para dañarnos a nosotros mismos o el paciente para dañarse a sí mismo, para que se entienda. También suele haber un debilitamiento severo del sistema inmunológico, enfermedades físicas, ya sea que surjan de el descuido, de la negligencia como tal o del debilitamiento del sistema inmune. Sabemos que la felicidad tiene entera relación con, con el bienestar físico. Como estamos por dentro, estamos por fuera. Entonces, por esto se debilita el sistema inmune y se generan enfermedades físicas que muchas veces son irreversibles. Eh, sabemos que hay discúlpenme, sabemos que hay diversos autores, que hay diversas teorías, que hay diversas cuestiones que nos enseñan todo esto, pero en lo personal he podido observar que las emociones se reflejan en lo físico. Quisiera que cada quien, bajo su criterio en casa, pudieran investigar un poco acerca de lo que hay adentro y afuera, las emociones y lo físico, porque es interesante poder hacer esta relación, sea 100% cierto o no, para poder entender, para poder también tener empatía al momento de tratar con las personas. Sabemos que estamos en la licenciatura en psicología, sabemos que muchos de nosotros estamos interesados en la terapia, ¿no? En todas estas cosas, pero hay que recordar que hay que ser muy empáticos con todas estas cuestiones, tener mucho tacto, tener mucho cuidado y también poder entender desde dentro de qué se está tratando todo esto. Entonces,
vamos a un apartado de prevención, qué hacer y cuándo, solamente para recordar y también para destacar que como seres humanos, seas quien seas, no estás exento de sufrir algo así, lamentablemente. Lo ideal sería que todos estuviéramos sanos, pero vamos a recordar qué es lo que podemos hacer. Vamos a prestar atención a las señales de advertencia. Hay que acudir regularmente al médico. Pide ayuda cuando lo necesites y cuida de ti mismo siempre. Cuida de ti mismo es date un tiempo para ti, vive, disfruta, etcétera. Pero en cuestiones de la clase del día de hoy y de la asignatura, sabemos que, bueno, cuando llega un paciente hay que generar esta historia clínica, ver qué es lo que está sucediendo, analizar todos estos síntomas, todas estas situaciones, muchas veces ir con otro especialista, con el neurólogo, con el psiquiatra, etcétera, 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 para poder llegar a un diagnóstico y posteriormente a un tratamiento. Una vez claro esto, vamos a recordar que hay profesionales como nosotros que nos dedicamos al tratamiento de las enfermedades mentales y como prevención, más bien nos referimos el día de hoy a eh, una cierta prevención a que las cosas sean más severas, a que avancen más. Es como en lo físico, si nosotros sabemos muy bien, como licenciados en psicología, que es como lo físico, si nosotros dejamos pasar un dolor de muela, por ejemplo, que pudiera llegar a ser una caries, una infección, pues esta va a evolucionar y avanzar y seguir afectando y seguir creciendo y seguir, en este específico caso, pues dañando por completo todo el tejido e incluso todo el sistema, porque pues hay fiebre, hay muchas cuestiones. Y lo mismo sucede con otras enfermedades no físicas. Si las descuidamos, esto va a evolucionar, va a crecer. El no ponerle atención, el no verlo, no significa que desaparezca. Entonces, como profesionales también hay que recordar esto al momento de tratar con los pacientes, ¿no? A ellos mismos y a nosotros mismos también. No hay nada que no sea tan importante como para no ser tratado y como para no prestarle la atención que merece. Y este último punto que les comentaba, cuida de ti mismo siempre, es en general, es para todos nosotros. Sentirnos merecedores de tiempo de calidad para nosotros mismos. Y esto también ayuda a despejar la mente y otras cuestiones. Lo que realmente nos incumbe, aparte de haber visto toda esta parte de teoría, es la psicopatología. ¿Conocemos el término? Sí, pero repito, vamos a refrescarnos de todo esto. La psicopatología se centra en el estudio científico de la conducta anormal, tanto en aspectos descriptivos, discúlpenme, como es la descripción clínica, clasificación, diagnóstico, etcétera, que es lo que nosotros vamos a estar haciendo a lo largo de este semestre, como los etiológicos, que son factores causales, teorías y modelos etiológicos, etcétera, tanto en las personas adultas como en niños y adolescentes. Como muy seguramente les comentó mi compañera, vamos a estar realizando un, un diagnóstico. Vamos a manejar a un paciente, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos va a ir sirviendo. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Qué vamos a hacer? El recordar todos estos puntos de enfermedades mentales, enfermedades psicológicas, los síntomas más comunes, las causas más frecuentes, los factores de riesgo y las complicaciones que hacer y cuándo. Todo esto para al momento de tener a nuestro paciente y tener que hacer todo este caso clínico y diagnóstico clínico, podamos realmente analizar las cosas.
al momento de recordar todo esto. Muy bien, vamos con una pequeña actividad que me gustaría igualmente que hiciéramos, como les comentaba hace un momento, sincrónica, por así decirlo, a pesar de que es una videoclase, vamos a adjuntar en los comentarios a forma de foro qué sabes sobre las enfermedades mentales, qué sabes tu alumno, alumna. Vamos también a plasmar aquí si conoces alguna de cerca, familiar o tú mismo, en caso de que quieras abrirte en este espacio que cabe destacar que es seguro. ¿Y qué opinas de ellas? Sabemos que estamos entre licenciados en psicología, pero ¿qué opinamos de esto en general? Repito e insisto, es importante aprender a reconocer todas estas enfermedades. En tu proceso de aprendizaje, tu alumno, alumna, comienza a consultar libros y videos al respecto. Todos estos estarán en tu bibliografía sugerida, en el plan analítico que se les va a estar proporcionando por correo igualmente, que ya se les proporcionó de hecho. Y bueno, continuando, es muy importante todo esto lo que les estoy diciendo porque pues es parte de nuestro aprendizaje como tal. Hay diferentes partes que conforman nuestro aprendizaje, pero la voluntad y las ganas es una muy importante. Entonces vamos a sumergirnos en la bibliografía sugerida y obligatoria, pero también me gustaría que por su parte consultaran todo lo demás. Mientras les estoy comentando esto, ustedes me gustaría mucho que estuvieran adjuntando todo esto en los comentarios a manera de foro. Yo voy a estar checando los comentarios que les pedí anteriormente y los de ahorita para posteriormente adjuntarlos a lo que es su portafolio de actividades hechas dentro de estas videoclases. Muy bien. A continuación quisiera que viéramos un video corto acerca de lo que realmente es, eh, pues, la terapia psicológica. Este es un paréntesis de qué es lo que se puede hacer con las enfermedades psicológicas o trastornos psicológicos o mentales para poder tener como un tiempo de aproximadamente 5 minutos de reflexionar. Sabemos que dentro de esta unidad de aprendizaje estamos tratando con casos clínicos, diagnóstico, pero para hacer todo este clic con lo que hemos visto a la fecha y las prácticas que hemos hecho discúlpenme, terapia y que haremos posteriormente de tratar con los pacientes, al momento de nosotros estar haciendo este caso clínico y de tener la oportunidad de interactuar con el paciente, hay que recordar también que hay una interacción. Entonces vamos a inspirarnos con este pequeño video que está titulado como salud mental. Voy a modificar un poco la velocidad debido a que pues esto es, por así decirlo, extra y no queremos que tampoco nos quite el tiempo, pero sí que nos inspire un poco más, como licenciados en psicología sobre todo. Muy bien, prestemos especial atención.
Muy bien. Muchas gracias por prestar la debida atención en este fragmento de video que nos hace recordar la importancia del bienestar mental. Y pues, a pesar de que es un pequeño paréntesis, quisiera que sigamos buscando videos sobre todo, aquellos que son audiovisuales, enfermedad psicológica, enfermedad mental, bienestar mental, etcétera. Entonces vamos a continuar con lo que es la normalidad o la salud como tal, mental. ¿Qué es la normalidad psicológica? Con esta nos referimos a una persona que está sana, que es normal y que se encuentra dentro de los parámetros de la normalidad psicológica como tal. Todos los seres humanos, como les comentaba, tenemos desbalances y aspectos que tratar y sanar. Ninguna vida es perfecta, pero sí hay individuos con sanidad psicológica y mental. Aunque suele ser un término bastante polémico, los parámetros para que nosotros podamos definir a una persona con normalidad psicológica son la estabilidad emocional, la capacidad de establecer y mantener buenas relaciones y las buenas acciones en general. Sabemos que las emociones del ser humano son enojo, tristeza, felicidad, algo a lo mejor algún estado neutro como nos muestran las imágenes ilustrativas aquí, pero aparte de poder reconocer los síntomas de una enfermedad o anormalidad psicológica o mental, es importante reconocer lo normal para poder establecer estos parámetros como licenciados en psicología, que, una disculpa, que nos puedan ayudar a colocar a nuestros pacientes. Trastornos psicológicos. Ya los conocemos, ya los hemos visto, pero vamos a continuar con que la salud mental tiene muchas alteraciones y estos se conocen como enfermedades o trastornos mentales. ¿Qué sucede con estos padecimientos? Bueno, afectan los procesos afectivos, cognitivos, el estado de ánimo, el pensamiento, el comportamiento y muchas otras cosas más del ser humano. Muchas personas sufren de problemas de salud mental, pero no todas desarrollan una enfermedad mental, como lo habíamos estado comentando hasta ahorita. Vamos a ver los tipos de trastornos así generales, que yo sé que ya comentamos con anterioridad, pero tenemos los de comportamiento, los obsesivos, los de la alimentación, los de tipo esquizofrénicos. Esto nos va a ayudar a definir en nuestro caso clínico el diagnóstico general de nuestro paciente, ¿sí? Es un apartado en el que vamos a refrescar todo esto para que esté lo suficientemente fresco como para trabajar con el caso clínico. Yo sé que son conocimientos que ustedes ya tienen, pero es importante retomarlos, volver a reflexionar, volver a escuchar para poder manejar el caso clínico de la mejor manera. Muy bien, casos psicológicos, comprensión desde diversas perspectivas. Ustedes en sus respectivos equipos, teléfonos o computadoras, van a consultar este cuadernillo. Este material, como lo dice su título, nos presenta diversas perspectivas de diversos casos de trastornos psicológicos. Quiero que como estudiantes lo analicen y lo consulten con atención. Esto nos va a poder ayudar a identificar y a entender y analizar de una mejor manera cómo plasmar el caso que vamos a estar estudiando. En esta ocasión, como actividad, vamos a crear nuestro cuadernillo. Esto únicamente para comenzar a practicar. Ya después vamos a estar haciendo nuestro caso clínico como tal, pero para poder comenzar a practicar y a soltar toda esta cuestión, vamos a elegir un caso de la web, el que ustedes quieran.
para plasmar las principales características del paciente, el trastorno que sufre y tus opiniones y perspectivas al respecto. No vamos a generar un diagnóstico, aquí no se va a evaluar eso. Vamos a empezar a practicar. Para poder adentrarnos un poco más y cada vez más a lo largo de nuestra carrera como licenciados en psicología, ustedes me refiero, eh, al mundo de la psicopatología, que es tan interesante y tan enriquecedor el poder entender, comprender y sobre todo diagnosticar y ayudar nosotros o junto con nuestros colegas, porque hay que aprender a compartir de cierta manera, a trabajar en equipo, así como trabajamos en clases, vamos a trabajar en el área profesional. Y es importante destacar todo esto. A continuación, vamos a ver una serie de casos ejemplo para que podamos comprender un poquito más lo que estamos viendo el día de hoy. Esta es una noticia. Vamos a cerrar los anuncios. Una serie de casos extremos, ¿no? De trastorno mental. Vienen varios, vienen las fotos y todo, pero quiero contarles el día de hoy, que incluso ha salido en películas y series, en plataformas diversas que me ha tocado ver hasta la fecha. El hombre que disparó a su segunda cabeza. En octubre de 1980, el Royal Melbourne Hospital en Australia ingresó a un paciente de 39 años con una herida de bala del calibre 22 que le había atravesado la cabeza desde el paladar a la frente. Tuvo suerte de sobrevivir, pero realmente insólito sucedió cuando recuperó la suficiente conciencia como para ser entrevistado por los médicos. Según relató el paciente, se había disparado él mismo con la intención de eliminar su segunda cabeza. La otra cabeza se empeñaba en tratar de dominar mi cabeza normal y yo no la dejaba, declaró al doctor David Ames, que en 1984 publicó el caso en la revista British Journal of Psychiatry. Se empeñaba en tratar de decirme que yo iba a perder y yo dije gilipolleces. Finalmente decidió librarse de ella. En un principio pensó en emplear un hacha, pero se decantó por la pistola. 6 tiros, de los cuales 2 atravesaron su cabeza y perdón. Ames llamó a su trastorno bicefalia perceptual delusoria. Esto es perceptual y cuestión de un delirio, pero también hay un caso de un hombre que nació con un gemelo parásito, y ese es el que ha salido en películas y series, eh, que aparentemente, sea ficticio, sea real, tenía una cara en la parte de atrás de su cabeza. Y este decía que la cara era malvada, que le decía que hiciera cosas malas. Entonces esto también es parte de un delirio. Vamos a continuar leyendo y nos dice aquí, aunque el caso parezca extraído del guión de una película, no sería una comedia. El paciente estaba atravesando un verdadero infierno. En los 6 años anteriores había recibido un tratamiento psiquiátrico en varias ocasiones. 2 años antes, su mujer había muerto en un accidente de circulación cuando era él quien conducía. Más tarde apareció la segunda cabeza, que según el paciente pertenecía al ginecólogo de su mujer, con quien él sospechaba que ella mantenía una relación antes de su fallecimiento. La cabeza le hablaba, pero no era la única voz. También escuchaba a Jesucristo y al patriarca Abraham conversando entre ellos y confirmándole que tenía una segunda cabeza. El paciente mejoró con un tratamiento contra la esquizofrenia, pero murió 2 años después por una infección cerebral. Si prestamos suficiente atención, en este caso tenemos delirios, eh, síntomas, discúlpenme, de tipo esquizoides. Y también en el caso que yo les estoy comentando, haya sido ficticio o real, em, pues hay alucinaciones, hay voces,
Obviamente esto es bastante difícil y traumático de sobrellevar y de vivir, porque imaginemos que hay una voz que nos está diciendo todo el tiempo cosas negativas, cosas malas, que hagamos cosas malas en muchas de las ocasiones. Es muy difícil vivir con una enfermedad y con un trastorno mental. En esta ocasión vamos a hablar de un solo caso. Pero les vamos a proporcionar esta liga para que ustedes sigan leyendo e investigando, para que sigamos trabajando, para que también de ahí saquemos el poder generar nuestro cuadernillo, nuestras notas que les hemos estado pidiendo el día de hoy. Excelente, vamos a continuar con la actividad asincrónica. A pesar de que todas las actividades dentro de estas videoclases son asincrónicas, esta la defino de esta forma porque va a tener un mayor tiempo de aquí a la entrega, o sea, vamos a tener más tiempo para realizarla. Se les va a pedir que en equipos realicen una presentación digital que va a ser enviada posteriormente por correo en un plazo de una semana. Vamos a hacer esta presentación sobre un subtema o un punto que más haya destacado hasta el momento de la clase anterior y de esta clase. Puede ser salud y enfermedad mental, casos clínicos, casos de la web, etcétera. Vamos a generar una presentación en PowerPoint y la vamos a enviar por correo. Hablando un poco de la evidencia, esta segunda evidencia va a ser un reporte escrito sobre la historia clínica del paciente asignado. Una vez que nosotros pudimos practicar con nuestro cuadernillo, vamos a realizar lo que es el reporte escrito. Como se les estableció en la sesión anterior, vía correo electrónico se les va a asignar un caso de un paciente específico a cada uno de ustedes. Este va deberá, discúlpenme, realizarse un reporte escrito que cumpla con las siguientes características. Letra Arial 12, interlineado punto 15, sencillo, que obviamente cuente con los datos de identificación de ustedes. Si gustan anexar una portada, anéxenla. Si no, simplemente pónganme sus datos en la parte superior para facilitarnos la evaluación a mi compañera y a mí. Entregaré en tiempo y forma. El tiempo se va a definir por correo. Cuando se les envíe el caso asignado con el que vamos a estar trabajando cada uno de ustedes, se les va a notificar el tiempo en el que se va a entregar. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de la sesión de hoy. Antes de despedirnos, vamos a entender que hoy hablamos de la enfermedad y de la salud mental, es decir, el bienestar y el malestar mental. Tuvimos la oportunidad de hablar a grosso modo de los trastornos mentales, que ya hemos aprendido a lo largo de todos estos semestres que hemos pasado como futuros licenciados en psicología. También cabe destacar, quisiera decirles que fueran a partir de ahora consultando el DSM-5 que hemos estado manejando a lo largo de la carrera. Vamos a ver qué trastornos, qué enfermedades son las principales. Vamos a sumergirnos también en eso. También tuvimos la oportunidad del día de hoy ver casos que, repito, nos van a ayudar para poder realizar nuestras actividades y nuestra evidencia. Y bueno, esto fue la sesión del día de hoy. Me, muy bien, ya. Terminando la evidencia, la explicación de la evidencia. Me alegra mucho que nos hayan podido acompañar el día de hoy en esta sesión, en esta videoclase. Vamos a dejar en claro que todos estos referencias y materiales sugeridos son de todo el semestre. Posterior a las clases, en la parte de la cajita de información de este video, vamos a adjuntar
videos o artículos de interés para que ustedes también puedan consultar. Pero me gustaría mucho que en sus notas que posteriormente van a ser tomadas en cuenta al final del semestre, es decir, vamos a tomar fotos y las vamos a enviar a la licenciada Nayeli y a mí, adjuntaran notas acerca de cosas que parecen relevantes. Vamos a investigar. Aparte de lo obligado, por así decirlo, les repito, vamos a investigar cada vez más, ¿sí? Entonces, aquí están los links, aquí están los libros que también les han sido proporcionados, discúlpenme, vía correo electrónico. Todo esto ya lo tenemos en nuestras manos y vamos a tratar de complementarlo. Muy bien, el día de hoy, por mi parte sería todo. Agradezco infinitamente por su atención y por el permitirme haber estado en este espacio de aproximadamente una hora, en este caso, junto con ustedes. Y a pesar de estar a la distancia, cualquier duda que tengan, están mis datos, se los vuelvo a proyectar para que de una manera u otra los puedan volver a anotar si es que se les pasaron. A pesar de que pueden revisar el video de nuevo, quiero recalcar que este es un espacio seguro para expresarnos en la parte de los comentarios y para comunicarnos también. Valoro mucho su tiempo y les agradezco bastante. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión con diversos temas que nos van a ayudar a complementar nuestro aprendizaje en esta unidad de diagnóstico y clasificación de los trastornos mentales. Muchísimas gracias. Mi nombre es Laura Cadena y me despido de esta segunda videoclase agradeciéndoles. Espero que tengan un excelente día, una excelente semana y que sigamos aprendiendo de manera constante, tanto autónoma como en equipo, y que tengamos sobre todo una muy buena calificación. Hasta luego. Gracias.